que podrá darles instrucciones en el campo administrativo público será el presidente de la República. Así que guerra avisada no mata gente, amigos. El código de lo que está pidiendo honor y ética a los nuevos ministros. Hay que recuperar esa institucionalidad, no solamente en la parte de la infraestructura pública, sino la institucionalidad en cada uno de nosotros, recuperar ese autoestima, porque el poder político ha fracasado. Carmen Luisa Samaniego ya se encuentra con el doctor Hermes Sarango Aguirre. Adelante, Carmen Luisa. Cordiales saludos, señoras y señores. Doy la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Hermes Sarango Aguirre, penalista ecuatoriano, y por supuesto temas fundamentales que analizar con respecto a la decisión adoptada por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, en donde ratificó la inocencia de los hermanos Isaías Dazún. El doctor Hermes Sarango Aguirre, en ese entonces, era funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Él hizo la notificación correspondiente dentro de este proceso y se lo sancionó. Cuando han transcurrido más de 2 décadas, doctor Hermes Sarango, ¿qué análisis hacer jurídico respecto a lo que sucedió en ese entonces y a la actual situación jurídica de los señores procesados, sentenciados y que hoy se ha acogido, se ha declarado como procedente el recurso de revisión que ha sido planteado? Doctor Sarango, tenga la bondad. Muy buenas tardes, señora periodista, señor Lino San Martín, muy buenas tardes. Agradezco de manera especial esta oportunidad que se me da para quizás reivindicar el buen nombre que toda persona debe tener. También agradezco porque por fin se están esclareciendo las cosas. No hay justicia que tarde, no es que estoy a favor de la sentencia, de ninguna manera, pero sí estoy a favor de la verdad procesal. Esa verdad procesal en la cual hubieron muchos mártires, que fue el pueblo ecuatoriano, todas aquellas personas que tuvieron que emigrar del país, muchos sacrificios y muchos lamentos, y también lamentos en la administración de justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque quien habla en unión de los señores ex jueces o ex conjueces que dictaron el auto de fecha 15 de enero del 2010 a las 16:05, y quien suscribió esa notificación fue quien habla, Hermes Sarango Aguirre, como consta en este auto. En esa época ya se dijo que el delito por el cual habían sido procesados los hermanos Isaías no era el delito de peculado, sino el delito de falsificación de documentos en informes maliciosos y errados, sujeto a la ley de instituciones del sistema financiero. Se lo dijo hace más de una década, y por haberlo dicho, los jueces en aquella época, cuando había el sicariato judicial, año 2009-2010, los señores jueces Walter Mazzini, Mario Rojas Fernández y Edwin Salazar Almeida fueron objeto de destitución por el Consejo de la Judicatura y además fueron objeto de un proceso penal. ¿Y quién habla? ¿Quién habla? Y tengo que agradecer muchísimo a un ilustre jurista lojano, que si no hubiera sido por él, hubiera sido objeto de destitución quien habla, porque a mí no me destituyeron, pero fue por la valentía de un hombre de bien como es el doctor Herman Jaramillo Ordóñez, un ciudadano jurista lojano, que fue la persona que se opuso, porque lo que hice yo únicamente fue cumplir con la ley. Me sancionaron, me acusaron por haber cumplido con la ley. Yo me preguntaba y le decía al doctor Benjamín Ceballos, presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, y que me había conocido mucho tiempo, yo le decía, presidente, usted me conoce desde estudiante, y me acusaba que me habían dado $1 millón. Yo le decía, presidente, con $1 millón yo ya no estuviera aquí, no siguiera queriendo ser funcionario judicial, no supiera qué hacer, me hubiera vuelto loco. Se me acusó, se me sancionó bajo aspectos subjetivos. Yo me pregunto ahora, ¿qué sanción le han puesto pues a la secretaria que notificó ya no un autito como era en ese entonces? Porque en ese entonces era un auto de llamamiento a juicio por un delito que no era peculado y que hoy la Corte lo sigue diciendo, que no es peculado, sino que es cualquier otro delito, y en aquel entonces no estaba prescrito.
Yo me pregunto, la inefable doctora Joana Pesantes, secretaria de la Administración Pública, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, secretaria jurídica, lo digo con nombres y apellidos y sin temor, porque así es. Ella fue la que inició y la que impulsó todo ese marasmo en aquel entonces para que sean procesados Edwin Salazar, Walter Mazzini y el doctor Rojas Fernández. ¿Y quién habla? ¿Quién habla? Simplemente por el hecho de haber notificado. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría a los 11, 12 años cuando la Corte les ratifique el estado de inocencia y que yo no tengo por qué entrometerme en aquello? Porque es probable que es verdad, porque lo que hicieron bajo la imputación que hizo la doctora Mariana Yepes, ella decía que el delito que se había cometido era precisamente el que dictaron los jueces. Pero claro, era un auto que se cambiaba la tipificación penal de peculado bancario, que fue dictado por el doctor Hernán Ulloa Parada, Luis Moyano Alarcón y Milton Peñarreta, también otro lojano, valiente, el 12 de mayo del 2009, como lo revocaron ese famoso auto y les cambiaron la tipificación, la doctora Joana Pesantes se ensañó contra quien habla y contra los jueces. Y igual que se ensañó la prensa nacional, se ensañó los movimientos sociales y una serie de otras personas. Yo quiero ver hoy si van a calentar las plazas, si las van a calentar, si hay el calentamiento de las plazas por esta sentencia, que yo sí quiero dejar constancia, que esta sentencia es maquillada, el voto de mayoría es maquillado. ¿Y por qué digo que es maquillado? Porque dice que se deje a salvo cualquier derecho, cualquier otro proceso. Como dijo el doctor Jorge Zavala, abogado de los hermanos Isaías, eso ya no ha lugar, es un saludo a la bandera. Los jueces saben perfectamente, el voto de mayoría sabe perfectamente que este delito, que no hay ningún otro delito que perseguir, porque los delitos que en el año 2009 que habían que perseguir, que era el de falsedad de documentos y estafa, en esa época no estaban prescritos y que pudieron haber sido procesados los hermanos Isaías. Hoy en día no queda nada por hacer. Si esta sentencia de revisión no presentan, como en aquel entonces actuaba la Procuraduría General del Estado, como actuaba la Fiscalía General del Estado del doctor Washington Pesantes, que era un sicario de la función judicial, que los jueces no podían hacer nada. Yo me pregunto, esto se queda ejecutoriado y no ha pasado nada. No ha pasado nada y hay apelo a la generosidad y bondad de los hermanos Isaías. Como dice el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, los hermanos Isaías hace más de una década perdonaron y dijeron que ellos no iban a reclamar absolutamente nada. Y eso es lo que recoge esta sentencia. Pero esta sentencia es enunciativa y declarativa. Y está en contra de lo que dice el artículo 11.9 de la Constitución de la República, que dice que todo, aquí a los hermanos Isaías se les causó, de acuerdo con esta sentencia, un grave daño, un daño moral, que eso no puede ser perdonado. Perdón, porque con una sentencia ratificatoria del estado de inocencia, ellos tienen derecho a reclamarle al Estado y a todos los jueces que fallaron en contra de ellos. La doctora Gladys Terán, el doctor Wilson Merino Sánchez, el doctor Hernán Ulloa Parada, el ex fiscal general de la Nación, Washington Pesantes, que era el asiduo acusador, y otras personas más que dictaron sentencias de condena en contra de los hermanos Isaías. Yo le agradezco por esto, porque aquí, según lo que dice la sentencia, dice que como no estuvieron presos, no tienen que pagarle nada al Estado. Eso es falso. Eso es falso. El estar fuera de mi patria, el estar alejado de mis seres queridos, al estar en el entorno social donde yo nací y crecí, eso me causa daño. Y vuelvo a insistir, si los hermanos Isaías no demandan, gracias a Dios, bien por el Estado, bien por aquellas familias que sufrieron muchísimo, bien por quienes fuimos acusados injustamente por haber cumplido con la ley. Hoy yo voy a ver qué dice el doctor Walter Mazzini, qué dicen los jueces que fueron perseguidos, que fueron sentenciados, incluso, y ahora la sentencia dice que no se ha cometido el delito de peculado, sino que se ha cometido otro delito, que la sala ni siquiera lo dice, le dejan a la ambigüedad.
Yo me pregunto, ¿cómo en el caso sobornos, cómo en los otros casos de Glass y los demás que han sido, ahí sí dicen que se le juzga por el delito de lavado de activos, por el delito XX, aquí no, dice, se han cometido otros delitos, dice, para determinar las verdaderas circunstancias que provocaron una gravísima crisis social en el país y que no deben quedar en impunidad. Por favor, no somos tan ingenuos los ecuatorianos, y los que hemos aprendido a leer algo, sabemos que eso es falso. Muchas gracias. Doctor, ¿en qué situación se encuentran los miembros del tribunal que en ese momento fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura? Punto 1. Usted que fue sancionado, ¿qué pasa jurídicamente con esas personas que fueron afectadas? Desde esa perspectiva, esa pregunta, porque luego vienen las siguientes, doctor, y vamos a ir haciendo el desglose respectivo. Bien, los señores ex jueces, ¿quién habla? Podríamos, una vez que esté ejecutoriada esta sentencia, que no haya ninguna otra acción, porque aquí cabe una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Le comento que ya hay una experiencia, caso Jorge Reyes Torres. A él, la Corte Nacional, en un recurso de revisión, le ratificó el estado de inocencia, le declaró el estado de inocencia, le declaró. El ex fiscal general Washington Pesantes presentó una acción extraordinaria de protección a los 40 días, fuera de lo que manda el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. La Corte Constitucional declaró nula la sentencia y al señor Jorge Hugo Reyes Torres no le devolvieron nada y se quedaron con los bienes. Entonces yo ahora me pregunto, ¿hará lo mismo la Procuraduría General del Estado? ¿Hará lo mismo la señora Fiscal General de la Nación? Yo no sé. Pero lo que sí quiero decirles es que si esta sentencia queda ejecutoriada, los señores ex jueces tienen el derecho a que el Estado les reivindique por una sanción penal y administrativa de la cual fueron objeto. ¿Y quién habla? También, porque a mí, si no hubiera sido por la actuación valerosa del doctor Herman Jaramillo, yo hubiera sido destituido injustamente, solo por haber notificado. Entonces, si hoy se dice que esa sentencia dictada hoy en día en favor de los hermanos Isaías no han cometido ningún delito, entonces todos los que actuamos en esa época, el Estado también tendría que resarcirnos, porque yo estuve 3 meses, yo tenía a mis hijos muy pequeños, yo no sabía si iba a seguir teniendo trabajo o me iba a quedar en la calle. Porque no hay que olvidar que cuando uno trabaja en la función pública, está secuestrada de la función pública y no sabe qué hacer cuando va a salir de la noche a la mañana. En ese entonces, yo no sabía qué hacer porque tenía 3 hijos muy pequeños y yo no había ejercido la profesión afuera, sino únicamente en la función judicial. Eso causa dolor, o sea, a mí sí me causó dolor, 3 meses en angustia, para que a los 3 meses me digan, no, aquí hay una sanción, una diligencia y solo hay que sancionarle con la suspensión de 10 días sin sueldo. Pero fueron 3 meses de eterno sufrimiento. Ahora, ¿qué pasa con los miembros del Consejo de la Judicatura de ese entonces? Ellos salieron, concluyeron sus funciones, pero quedaron en la indefensión los 3 jueces destituidos y usted, bueno, que de una u otra manera se reconsideró la posibilidad de no... A ver, muchos de esos jueces, de esos señores, sí, no sé si me escucha. Sí, le decía que muchos de los vocales que conformaban el Consejo de la Judicatura ya han muerto. Ya estarán pagando sus penas o su gloria en el cielo o donde deben de estar. Ya han muerto. Otros están todavía vivos y no se sabe qué va a pasar. Pero a la postre no son ellos, sino es el Estado, el Consejo de la Judicatura, porque había una persecución en aquel entonces con el doctor Benjamín Ceballos y con todos los consejos que han venido sucedáneamente. Ha habido una persecución feroz contra quienes administran justicia. En esta ocasión he escuchado 2 o 3 lamentos de ex superintendente de bancos y nada más. Lo demás está callado. Está callado. Yo aquí vivo en la ciudad de Quito y no veo mayor sufrimiento. No le veo a Pachacute, no le veo a Villavicencio, no le veo a César Montúfar, que eran los que en aquella época asusaban
para que le sancionen a los jueces y a quien habla. No le veo a la doctora Joana Pesantes, que ella ha salido a recriminarle a la secretaria por qué notificó tan pronto, cuando la notifican en la mañana, como a mí sí me linchó y yo no podía ascender absolutamente a nada. Hubo un linchamiento mediático de parte de ella que no podía hacer nada. Doctor, ¿cómo se puede definir un accionar equivocado? ¿Cómo se puede exigir, resarcir momentos difíciles que en esos momentos vivieron ustedes cuando se equivocaron y después el tiempo transcurre y sucede que no hubo ese delito, que el delito fue otro? ¿Cómo interpretar esa situación? O sea, la inseguridad jurídica no es de hoy, sino es de mucho tiempo atrás. Así es, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal hablan del principio de favorabilidad y hablan del principio de la duda a favor del reo. Hablan del principio de la cosa juzgada que no opera en materia penal. Y es decir, que en materia penal, por eso ahí se rompe el principio de la seguridad jurídica, porque los jueces hoy en día revocaron esa sentencia, porque lo que se entiende es que el ser humano siempre se equivoca, y en este caso se ha denotado que se han equivocado con el voto salvado del ilustre magistrado Marcos Rodríguez, que dice todo lo contrario. Él dice que ahí hubo peculado y que no puede haber. Los señores jueces de mayoría dicen que no hay peculado. A mí esa sentencia me reivindica, yo estaría conforme. Si fuera mi lucha conmigo, yo estuviera feliz. Pero aquí no es esa lucha conmigo, la lucha es con el Estado, con el pueblo ecuatoriano. Vamos a ver qué pasa con esta sentencia, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se cumple lo que dice Alfonso Zambrano Pasquel, que los hermanos Isaías dijeron que solo querían reivindicar su buen nombre, que había sido lesionado, y que lo demás no iban a hurgar ni iban a expulgar absolutamente ningún bien. Pero en la mañana, en Radio Democracia, que en esa época también nos lincharon, hoy en la mañana lo que estaban diciendo, que habría que ver en dónde están los bienes. Estaba averiguando en dónde están los bienes, si están en poder de Correa, de la hermana de Correa, dónde están los bienes, porque a la postre esas personas se beneficiaron. Daba en apariencia. Entonces, lo que yo quiero decirle, que si se confirma esta sentencia, nosotros, los que fuimos perjudicados por esa malhadada resolución del Consejo de la Judicatura del día 24 de marzo del año 2010, tendríamos derecho a exigirle al Estado que se nos restituya nuestro buen nombre, porque fue lesionado. Yo no podía ni ascender, porque el Consejo, voy a buscar la resolución que dictó el Consejo de la Judicatura del doctor Benjamín Ceballos, y decía que todo funcionario judicial que haya sido sancionado con suspensión o destitución no podía continuar en el cargo y tenía que renunciar. Yo tuve que renunciar porque no podía, no servía ni para conserje, por esa resolución que dictó el Consejo de la Judicatura bajo el argumento de que había notificado un auto que lesionaba a los intereses del país y a los miles de muertos por el caso Filambanco y la banca cerrada en general. Doctor, jurídicamente, la situación ha sido reivindicada a favor de los hermanos Isaías Dazún. Filambanco hizo el pago a todos los acreedores, a todos, absolutamente a todos los acreedores. Empezó la quiebra de Filambanco cuando se fusionó con la Previsora. En esas circunstancias, ¿qué responsabilidad tienen los hermanos Isaías cuando ellos sanearon todo? Pero hubo un agorero que dijo, es importante la fusión, que con esto vamos a salir adelante, pero sucedió todo lo contrario. Entonces, no hay delito penal, hay responsabilidades administrativos, financieros, por los problemas que causó la quiebra en la fusión del banco a la Previsora. ¿En qué situación jurídica se encuentran los señores Isaías Dazún por un lado? Y por otro lado, ¿por qué
siguen pronunciamientos en el sentido de que son los Isaías los que no pagaron, los que no devolvieron los dineros cuando fueron dineros del banco La Previsora. Es decir, estos dos ciudadanos, Isaías Dazún, seguirán estigmatizados toda la vida, doctor. Yo considero que no, porque yo creo que ahí fue también un linchamiento mediático. Por eso es que los ex jueces que dictaron la providencia del 15 de enero del 2010, revocando el auto de llamamiento a juicio expedido por los doctores Moyano, Parada, Ulloa y Peñerreta, ellos dijeron que sí, que hay que juzgarlos, pero por informes falsos, porque no habían informado debidamente conforme manda la ley de instituciones del sistema financiero. Y en ese auto se hacía mención al Banco Popular, se hacía mención al Banco del Progreso, se hacía mención a una serie de otras instituciones financieras en el que se les ratificó o se les declaró el estado de inocencia. Ya se decía en aquel entonces. Es decir, que aquí el karma que le sigue cobijando a los hermanos Isaías con esta sentencia debería ser el mismo Estado que reivindique el nombre de los hermanos Isaías. De no haber otra circunstancia, como decía, la acción extraordinaria de protección. Porque si la plantean, esa acción no es que la cosa está cerrada, cabe el recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional lo confirma, queda sacramentada la sentencia dictada por la doctora Camacho y el doctor Rivera. Caso contrario, todavía hay que ver mucho camino que recorrer, porque esto queda a manos de la Corte Constitucional. Así como está hay otra sentencia por insolvencia que igual los hermanos Isaías salieron inocentes como debía de ser, y la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, en otro caso, los hermanos Isaías. Doctor, empieza ya a decurrir el tiempo, los 3 días para que se ejecutaría la sentencia, pero definitivamente considera usted que el recurso de apelación es importante, la acción extraordinaria de protección es importante para los Isaías o para la parte contraria, doctor, tomando en cuenta que la Corte Constitucional tendría que emitir un fallo aplicando el principio de celeridad, porque la celeridad solamente está escrita, principio de celeridad, pero la celeridad en la práctica, no existe. A ver, la acción extraordinaria de protección no cambia nada hasta cuando la Corte Constitucional nos resuelva, porque esa sentencia, esto es en efecto devolutivo, no en efecto suspensivo. Es decir, que los hermanos Isaías, si tienen la bondad de venir el día de mañana a Ecuador, pueden venirlo, porque contra ellos ya no hay nada que hacer. Ellos ahorita está ratificado, está sacramentado el estado de inocencia, de tal suerte que ellos no tienen nada que hacer en la vía ordinaria. Si la Procuraduría, si la Fiscalía presenta una acción extraordinaria de protección, habrá que esperar hasta ver qué dice la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional declara que la sentencia dictada por la Corte Nacional es nula y que tiene que esa sentencia quede en el vacío, ahí otra vez los hermanos Isaías perderían el estado de inocencia, al igual que le pasó al señor ingeniero Jorge Hugo Reyes Torres. Es el mismo caso. Entonces aquí, pero si la Corte Constitucional dice que la sentencia expedida por los señores jueces de la Corte Nacional en el voto de mayoría está bien dictada, eso ya no hay nada más que hacer, no hay nada más que seguir litigando. Agradecemos al doctor Hermes Arango Aguirre, jurista penalista en el Ecuador. Un diálogo importante sobre la resolución adoptada o sentencia emitida por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia en el caso Afilambanco. Muchas gracias, doctor. Volvemos con más noticias luego de Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A usted, doctor. Prensa Radial. Noticias Planeta al Día. La fortaleza informativa. La política del Ecuador y del mundo. Prensa Radial. Noticias Planeta al Día. Noticias, entrevistas, reportajes. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lindo.